Bueno, para empezar es importante, pues no olvidar que el automedicarse no está bien. Es importante siempre tener una prescripción médica y pues que cada quien es diferente, no todos somos iguales y no porque a mi amigo le hayan recetado tal cosa para el mismo síntoma que yo tengo, no significa que yo también lo pueda tomar. Muchas veces pues puede que nos haga más un mal que un bien. Pues bueno, creo que todos hemos tenido o hemos visto en alguna situación a alguno de nuestros familiares o amigos que ha estado enfermo de cualquier cosa. Y en estos podría ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelitos o nuestros hermanos. Y lo más importante, como decía Dana, es acudir a los servicios de salud, a cualquier personal de salud para que nos puedan brindar el tratamiento adecuado. Es importante no automedicarse y pues llevar el tratamiento al pie de la letra. Existen medicamentos que se dan en distintas presentaciones. Entre ellos, pues hay líquidos que podrían ser los jarabes, las suspensiones y las emulsiones, las gotas, los viales bebibles. Y sólidas, que creo que todos lo conocemos o lo hemos visto alguna vez, que son los comprimidos, las cápsulas, las grajeas. También existen los comprimidos efervescentes, polvos y granulado. Pero, ¿qué es un medicamento? Bueno, un medicamento es una sustancia que contribuye a prevenir, curar, controlar o diagnosticar diferentes enfermedades o síntomas. Y entre ellos, pues ya lo vimos, existen diversas presentaciones y estas son las más comunes. Es importante que llevemos un control de la enfermedad y del medicamento desde que presentamos síntomas y desde que vamos a la cita del médico. En esta cita es importante que llevemos un registro de todos los medicamentos que estamos consumiendo y de los medicamentos que sabemos que nos pueden hacer daño o llevar un registro de los que vamos a tomar. También es importante preguntar sobre los horarios, las dosis y las especificaciones del medicamento, porque muchas veces vamos y nos dicen, no sé, tómese tal medicamento, pero no sabemos ni siquiera cómo se va a administrar el medicamento o cómo nos los vamos a poder tomar o para qué nos va a funcionar. Entonces es importante preguntar a qué hora lo vamos a tomar, cuál va a ser la dosis que nos vamos a medicar y las especificaciones, si nos puede dar sueño o o si puede tener algún efecto adverso. La receta médica es muy importante, que el doctor escriba la vía de administración, el medicamento que él prescriba y también la manera en la que nosotros pues nos vamos a tomar. La fecha de inicio y fin es importante porque es una fecha donde vamos a tener control de cuándo iniciamos el tratamiento y cuándo lo vamos a... Al adquirir un medicamento, es importante que nosotros vayamos a comprarlo a farmacias o droguerías de confianza, porque sabremos que en estas farmacias nos van a dar el medicamento adecuado y que no esté caducado y que tenga todos sus sistemas de seguridad. Es decir, que esté el empaque en buen estado y que tenga todo sellado, que esté nuevo. El medicamento vencido pues podría traer daños contraproducentes en vez de ayudarnos a curarnos y debe de estar siempre prescrito por un médico, aunque existen medicamentos de venta libre. Al consumir y administrar un medicamento es importante que definamos horarios para llevar un tratamiento adecuado, porque muchas veces nos olvidamos de tomar el medicamento y se nos ocurre tomarlo en otra hora del día cuando ayer no lo estábamos en otra. Entonces es importante definir un horario y seguirlo al pie de la letra. Tener un espacio adecuado donde vamos a almacenar los medicamentos y donde nosotros lo vamos a administrar y nos los vamos a tomar. Eh, la limpieza y el orden es importante porque en este espacio tiene que estar todo al alcance de nuestras manos para no alterar el tratamiento y para que sea más fácil de consumirlo, administrarlo de cualquier vía. Y es importante para adultos mayores y niños darles una explicación de cómo se lo vamos a administrar y por qué. Porque estos niños y estos adultos mayores pues, necesitan muchas veces o se ponen muy nerviosos al tomar el medicamento y es necesario explicarles pues qué les va a hacer un bien y por qué lo están tomando. Ahora les vamos a hablar sobre la administración del medicamento. Este administración es un procedimiento al cual
se le va a proporcionar un fármaco al paciente para conseguir un determinado efecto. Y existen diferentes vías donde nosotros podemos administrar un medicamento. Estas se dividen en enteral y parenteral. Entonces vamos a hablar primero de las vías enterales. La primera, y creo que es la que más conocemos, es la vía oral. Esta vía es una ingesta directa del fármaco. Muchas veces lo hemos visto en jarabes, por ejemplo en niños, y se utiliza una medición indicada como jeringas, cucharas o vasos. Y creo que todos hemos visto este tipo de vasitos, donde nos indican los mililitros que debemos de consumir. Igual el doctor nos debe de prescribir los mililitros que se va a consumir de acuerdo a nuestra información médica. Las cápsulas con microgranulos o esferas nunca se deben de triturar o abrir. Y una cápsula, aquí es un ejemplo, y este podría ser un comprimido. Hay que preparar líquidos y tener todo a la mano para el momento donde nos los tomamos. Y es importante siempre conservar el empaque del medicamento para poder llevar un control de todos los medicamentos que hay en nuestra casa. Bueno, la vía tópica es la vía por la que se va a administrar un medicamento, ya sea untado en la piel, ojos o oídos, que también en el caso de los ojos o oídos puede ser en forma de gotas. Entonces, la vía oftálmica va a ser a través de los ojos, como ya lo mencioné, de forma líquida o untado como pomadas, que esas son pues más usadas para alguna inflamación. Y la vía óptica, que es a través del oído o del pabellón auricular, igualmente en forma de gotas o de una pomada. Bueno, la vía sublingual va a ser, se va a administrar el medicamento debajo de la lengua. Debajo de la lengua tenemos unos vasitos que nos permiten que estos medicamentos se deshagan y así poder pasarlos hacia nuestro organismo de una forma más rápida. Por lo tanto, tiene una absorción mucho más rápida. Son comprimidos pequeños, redondos y planos. Es importante también pues que no los chupemos ni los mordamos, ya que, como ya lo mencioné, pues se van a deshacer, entonces no es necesario ni chuparlos ni morderlos. Y algunos ejemplos son como el desenfriolito, que se usa en niños, pues, es más usado en niños pequeños que tienen gripa, y el diazepam o los opiáceos, que el diazepam es para las personas que sufren de ansiedad. Bueno, ahora las vías parenterales, que de las que les voy a hablar va a ser de 3, la intramuscular, la subcutánea y la intravenosa. La intramuscular va a ser en un ángulo de 90 grados y pues va a llegar al músculo. La subcutánea va a ser por debajo de la dermis, que la dermis está debajo de la epidermis, y la epidermis es la piel que pues está que podemos tocar y que está al exterior, y va a ser en un ángulo de 45 grados. Y la intravenosa, que es en un ángulo de aproximadamente 15 grados, que va a ser directamente en una vena. Bueno, la intramuscular, que como ya mencioné, pues es la administración del medicamento a través de una jeringa en tejido muscular en unos 90 grados aproximadamente. Se va a hacer la punción. Es en jeringas de 10 mililitros y esta vía puede causar pues un poco de dolor y su costo suele ser pues más elevado que las demás. Y también pues es importante que siempre se desinfecte pues el área donde se va a aplicar. Y bueno, ¿cómo aplicar la intramuscular? En el glúteo lo que se hace es dividirlo en 4 cuadrantes, que podemos tomar como referencia anatómica la cresta ilíaca, que es el huesito que sale, de la cadera, y el sacro, que es como lo que está en medio de los dos glúteos. Entonces, es importante que, como vemos en la imagen de la derecha, que se haga la punción en el cuadrante superior exterior, ya que si lo hacemos por donde está el nervio ciático, pues podemos causarle a la persona que quede, le podemos causar una parálisis. Entonces, es muy importante pues aprender a dividir el glúteo en estos cuadrantes y pues no tocar ese punto donde está el nervio ciático. Bueno, la vía intravenosa, que va a ser la administración del medicamento a través de pues una jeringa directamente
en las venas, que como ya había mencionado es a unos 15 grados aproximadamente. Es pues una vía pues, mucho más directa ya que va a entrar al torrente sanguíneo. Puede ser solo o diluida con algún suero, igual en una jeringa de 10 mililitros. Es importante que de esta vía pues tomemos en cuenta que es más pues una vía por la que un profesional lo debe hacer y que los medicamentos que se administran son especiales y pues es importante pues tener pues mucho cuidado y también como ya lo había mencionado pues desinfectar el área con alcohol donde se va a aplicar este medicamento. Y bueno, 4 puntos importantes que no debemos de olvidar al momento de administrar un medicamento. Que el primero sería saber qué medicamento se va a administrar y que va de la mano con el motivo, ya que pues debemos saber para qué nos vamos a tomar ese medicamento. Puede que queramos pues tomarnos un medicamento para la gripa, pero nos estemos tomando uno que es para el estómago, entonces pues no va a tener el efecto que nosotros deseamos. Y por lo tanto, al conocer el medicamento, pues conocer los efectos adversos que pueda traer este medicamento. Como ejemplo, hay algunos medicamentos que causan sueño, entonces pues es importante tomar en cuenta todos estos efectos adversos. Y por último, y muy importante, es no tomar dobles dosis. Les vamos a presentar un video sobre los 10 de enfermería, entonces pues vamos a proyectar el video. El primero es que debemos de comprobar siempre que el medicamento sea correcto. Como lo mencionaba mi compañera Dana, es importante que al momento de administrar un medicamento estemos seguros que ese medicamento es el que se le va a administrar a esa persona. Algunos medicamentos llegan a tener un nombre similar, incluso el mismo, pero hay que ver que esté en la concentración adecuada y que sea el medicamento prescrito. Hay que confirmarlo que sea el correcto siempre que se saque de la gaveta y antes de administrarlo para estar 100% seguros. Eh, si tenemos alguna duda con el medicamento, siempre hay que preguntarle al personal de salud si puede tener algún efecto y también hay que consultar las técnicas en las que se debemos de administrar. La número 2 es el paciente correcto. Hay que comprobar siempre la identificación de la persona conforme a su ficha clínica y, por ejemplo, en nuestra casa, pues hay que comprobar que sea la persona que lo vamos a administrar. Y siempre hay que almacenar los medicamentos o tratar de almacenarlos con un registro donde las personas puedan llenar a quién se le va a administrar el medicamento para no tener dudas. El tercero es el horario correcto. El horario correcto siempre hay que ver que se lleve como lo mencionaba, un horario para el registro de los medicamentos y para la toma del medicamento, para que el tratamiento sea más eficaz y se pueda controlar. Entonces hay que regular los tiempos de administración y siempre hay que tener constancia en la forma en la que nosotros nos tomamos medicamentos y se lo administramos a las otras personas. El número 4 es la dosis correcta. Aquí hay que comprobar que la dosis sea la indicada para las personas, porque si no comprobamos podría traer un efecto contraproducente a las personas e incluso afectar su tratamiento. Entonces siempre hay que tener esa responsabilidad de observar la dosis que se le vamos a administrar. En el caso nuestro, pues en el caso de enfermería, la responsabilidad cae pues en todos nosotros, igual en cualquier personal de salud, pero en casa recae en la persona que está administrando el medicamento. Entonces es súper importante checar la dosis que vamos a administrar al paciente. El 5 es la vía correcta y en esta vía correcta hay que ver, como ya lo mencionamos, todas las vías que vimos, hay que ver en cuál se le va a administrar al paciente y cuál es la adecuada. Y también cuál es la técnica adecuada para administrar el medicamento. Entonces, se puede administrar por diferentes vías, que ya las mencionamos antes, y pueden ser enterales o parentales.
El número 6, que es la educación al paciente acerca pues del medicamento o tratamiento que ya, bueno, que se va, que ya sea que él se lo administre, que se le va a ser administrado. Entonces es importante siempre pues que el paciente sepa qué medicamento se va a tomar, cuándo se lo va a tomar, para qué se lo va a tomar y pues de qué vía, bueno, de qué forma se lo va a tomar. Entonces es muy, muy importante que el paciente pues no tenga dudas de la forma en la que el medicamento debe ser administrado, ya que pues si no se hace de la forma correcta puede que cause, bueno, que traiga algunas, algunas reacciones pues inesperadas. Entonces es importante que el paciente pues sepa la vía y todo para pues una administración eficaz. Bueno, el número 7, que es tener responsabilidad en la administración de medicamentos. Pues tanto, bueno, hablando también pues dentro de un hospital y pues también en casa, pues es importante que la persona, bueno, puede que, bueno, o ya sea la misma persona que se tome sus medicamentos o que alguien más pues le ayude, pues que tenga esta responsabilidad de saber pues para qué va a ser el medicamento y que pues se tengan todos los cuidados a la hora de administrarlo y que pues si llegara, bueno, en el caso de, bueno, en un hospital pues luego hay problemas pues, legales, entonces es importante pues apuntar todo y pues si se tomó o no. Bueno, la número 8, que es obtener una historia farmacológica completa del paciente. Es importante conocer pues todos los datos del paciente, si toma algunos fármacos, las enfermedades que tiene, para pues así que la administración del medicamento y que el tipo de medicamento que se vaya a administrar pues no le vaya a afectar a la enfermedad que llegue a tener. Entonces es importante conocer al paciente pues bien y todos. La número 9, que es averiguar si el paciente tiene alguna alergia hacia algún medicamento, que va pues de la mano con la anterior, que ya que pues al realizar todo esto, que con ese cosa no sea el paciente, entonces pues al conocerlo sabemos si tiene alguna alergia hacia algún medicamento y pues si la tiene pues evitar esos medicamentos y en dado caso, pero pues que no es lo recomendado que pues llegar a administrarse un medicamento que le causa alergia, pues saber cómo actuar ante pues esas complicaciones que se lleguen a tener. Y bueno, la última, que es el registrar. Es importante registrar, pues, qué medicamento se tomó, pues, bueno, tener más que nada, pues, la hora en la que se tomó y si se tomó o no y los motivos por los que no se llegue a tomar. Entonces, pues, en el caso, lo siento, en el caso de enfermería, todo lo que no está registrado no está hecho. En este punto también ustedes en casa podrían llevar un registro sobre las horas que han tomado el medicamento y crear una tablita donde vayan palomeando cada vez que administraron un medicamento para así tener un control de cada vez que administran ustedes el medicamento o incluso ustedes lo toman. También vamos a mencionar cómo almacenar los medicamentos y estos medicamentos siempre se deben almacenar fuera del alcance de los niños porque los niños podrían pensar que estos medicamentos podrían ser dulces o podrían ser algún alimento, entonces siempre hay que alejarlos y hay que guardarlos siempre en un lugar alejado de los niños. Siempre hay que leer la etiqueta antes de administrar el medicamento y antes de guardarlo y conservar su envase, como le habíamos dicho. Es muy importante para llevar un control de qué medicamentos tenemos. Deben estar en un lugar fresco y seco dentro del lugar donde los vamos a almacenar y cada cierto tiempo debemos de revisar el estado del medicamento para ver si no está vencido o si ha presentado algún cambio. Entonces también hay que anotar las especificaciones de quién va a tomar el medicamento, cómo se va a administrar y pues las reacciones que puedan tener. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Vamos a contestar sus
preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta nos pregunta Sofi, ¿por qué no deben abrirse las cápsulas? Bueno, las cápsulas no se deben de abrir porque dentro de la cápsula es una membrana pequeña donde nosotros lo vamos a poder digerir perfectamente y va a actuar más rápido sobre el lugar de donde debe de actuar el medicamento. Ese es uno. El segundo es porque muchas veces el medicamento o su contenido llega a ser muchísimo, con muy mal sabor y amargo. Entonces el medicamento por eso también está encapsulado. Al desencapsularlo, pues vamos a tener solamente el polvo y pues realmente no creo que nos guste el sabor. Entonces es muy importante también que al momento de abrirlo podemos desperdiciar el medicamento y ya no sería la dosis correcta. Entonces, por esto es que no se deben de abrir las cápsulas. Preguntan si, si hace efecto el medicamento si un niño se pasa una pastilla de manera, bueno, por vía sublingual. Bueno, hay medicamentos que pues son pues, especiales pues, para la vía sublingual, entonces pues al deshacerse pues pasa directamente hacia el cuerpo, pues pues es una vía pues muy eficaz, entonces pues pasa de la misma manera que, bueno, sí, entonces pues pasa de la misma manera ya que pues es sublingual y al deshacerse pues es más fácil y pues permite una pues absorción mucho. También preguntan, ¿qué significa cuando inyecto a alguien y le sale una bola? ¿Es peligroso? Y bueno, pues al momento de inyectar, bueno, de aplicar una inyección intramuscular, pues por esto mismo del nervio, pues al momento, pues si se llega a hacer la punción ahí, pues el nervio como que se contrae, entonces, pues sí es peligroso, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, como ya lo había mencionado. También preguntan que cómo es el metabolismo de los medicamentos. Bueno, los medicamentos al entrar al cuerpo, lo que va a pasar es que, bueno, el metabolismo principalmente ocurre en el hígado. Por lo tanto, pues mientras va ocurriendo este metabolismo, van ocurriendo reacciones químicas que mediante enzimas van pues, degradar este fármaco y pues lo van a distribuir a través del cuerpo y bueno, en el hígado es más fácil que que la vía de eliminación pues sea más rápido y más fácil. Ejemplos pues son fluidos, ya sea pues mediante la saliva. La siguiente pregunta es ¿cómo se prepara una suspensión y cuál es la diferencia entre reacción adversa y efecto secundario? Bueno, en el caso de la suspensión, existen diferentes métodos para prepararla y muchos medicamentos en suspensión vienen los pasos específicos detrás del medicamento porque podría llegar a variar el contenido que tiene. Entonces, eh, siempre una suspensión se va a preparar con un líquido y este también podría venir en polvo o el medicamento como tal en una ampolleta. Entonces, pues primero tendremos que rellenar esta ampolleta con el líquido que se le va a administrar, que podría ser agua o podría ser algún otro medicamento líquido que incluya en la caja. Entonces, pues sí tendrá el medicamento los pasos escritos en la caja, porque podría llegar a cambiar incluso pues podríamos alterar el medicamento si no seguimos al pie de la letra estos pasos. Preguntan qué vía tiene más biodisponibilidad eh, más rápida, ya sea, bueno, oral o sublingual. Y bueno, en biodisponibilidad se refiere al efecto. Bueno, depende, si el oral, si es por jarabes, pues va a ser más rápido que si lo es por un comprimido. Entonces, pues dependiendo de si el oral es un jarabe o un comprimido, pues
va a hacer la diferencia con el sublingual, que como ya mencioné, el sublingual pues es mucho más rápido ya que se va a deshacer en nuestra boca y pues va a pasar de manera más directa al cuerpo. Entonces, sería ver pues de qué forma sería esta oral. Otra pregunta es, ¿qué pasa si tomé un medicamento caducado? Bueno, cuando un medicamento cumple cierto periodo de tiempo, el medicamento pues llega a caducar y lo que va a pasar es que ya no va a tener el mismo efecto y no se va a tener la certeza de que vaya a actuar del mismo modo que cuando estaba en buen estado. Entonces, como ya no vamos a saber si va a actuar de esa manera o si puede actuar de una manera perjudicial, lo recomendable es no consumir ningún medicamento que haya vencido. Preguntan qué pasa si se toma una dosis doble. Bueno, una sobredosis puede ocasionar pues síntomas muy graves y que pueden dañar a nuestro cuerpo e incluso llegar pues hasta la muerte. Entonces, pues es importante pues ver el motivo por el cual muchas veces pues es a propósito y ahí se denominaría más una sobredosis intencional y pues también puede ser por error y que se denominaría pues una sobredosis accidental. Entonces es pues, muy importante pues conocer el motivo y pues sí tratar de evitarlo porque sí causa muchos daños. Bueno, también preguntan si pueden familiares aplicar inyecciones subcutáneas y pues sí, siempre y cuando pues conozcan la manera en la que se debe de aplicar y pues todos los, pues sí, todos los cuidados y que se deben de tener para pues evitar pues algún problema. Para inyectar suspensiones, ¿hay algún tip? Bueno, nunca una suspensión no se debe de inyectar, solamente se debe de aplicar, pero vía oral. Se administran las suspensiones vía oral. Preguntan que cuál es la diferencia entre reacción adversa y efecto secundario. Bueno, la reacción adversa es de un medicamento que se conoce que al actuar en nuestro cuerpo puede causar alguna, pues, sí, alguna, pues algún efecto, ¿no? Entonces, pues se sabe que el medicamento lo puede causar, como mencioné, hay medicamentos que causan sueño, entonces este sería una reacción adversa. Y el efecto secundario, pues es un efecto que no se conoce y que pues puede variar en las personas. Ejemplo, puede ser como una alergia al medicamento, entonces ese sería más un efecto secundario que pues no se conoce, a diferencia del adverso. Otra persona también nos preguntan si un paciente llega a devolver un medicamento, ¿se le debe administrar o ya no? Bueno, hay que esperar a ver si el medicamento llegó a hacer efecto, por lo menos 30 minutos. Y si no se tiene una respuesta, pues habría que administrar el medicamento o verificar si se puede volver a administrar. Pero si se debería de administrar, si en 30 minutos esperamos los 30 minutos y se puede administrar. Y pues creo que eso sería todo. Agradecemos su presencia en esta clase y esperemos que les haya gustado mucho y que hayan aprendido mucho también. Muchas gracias, Pau. Gracias, Ana. Nos vemos el próximo lunes en la siguiente clase. Que tengan bonito fin de semana.